Un cordial saludo para todos los que nos están observando en este video que empezamos a desarrollar el día de hoy. Retomamos un pensamiento que ya se había llevado a cabo en la escuela, y es que decíamos ayer que estábamos hablando de infinidad de temas, infinidad de conceptos, y ahora queremos recuperar este espacio. El profe Henry Rincón nos acompaña el día de hoy, también los acompaño yo, Nicolás Contreras, y esperamos poder abarcar siquiera una minúscula parte de todo lo que nuestros antecesores abarcaron a través de esta gran serie de productos audiovisuales. Profe Henry, bienvenido. Bueno, profe Nicolás, muchísimas gracias. Es la verdad para mí un honor poder continuar esa serie que estuvo a cargo de dos profesores tan eminentes como el profesor Bustillo y el profesor Correa. Y bueno, pues espero estar a la altura de las circunstancias. Por supuesto, yo con más veras intentaré estar siquiera medianamente cercano a lo que nos ofrecían ellos, pero bueno, en esta ocasión iniciaremos con una temática que es bastante amplia y que además es muy cercana a muchos públicos, y se trata del fútbol. El fútbol, así es. Bueno, no sé si recuerdas cómo titulamos este primer episodio para hablar de fútbol, y es el fútbol como alta metafísica. Yo debo reconocer que este título, ni más faltaba, no es mío, sino que hace referencia a uno de nuestros también ilustres maestros de la Universidad Sergio Arboleda, el doctor Blas Blanco Travieso, muy estricto él, de formación española, y fue él el que en alguna de sus clases, de sus magistrales clases, nos decía que por favor no habláramos cualquier cosa sobre el fútbol, porque de él podíamos estar seguros que es una expresión de alta metafísica. Y vaya si lo es. Espero yo poder dar razón de ello. Bueno, pues tendríamos entonces que entrar un poco en tema para poder empezar a ver si realmente estamos hablando de alta metafísica, o de qué es lo que estamos hablando, si vamos a hacer una fenomenología del fútbol y vamos a empezar a tomar cada pedacito para poderlo entender en su contexto. Pero bueno, entendemos por supuesto por fútbol el juego de 11 contra 11 en una cancha que tiene unas medidas delimitadas, usualmente más de 110 metros por 50 aproximadamente. En esta cancha pues están luchando por hacer gol en una de las diferentes porterías, cada uno contra el otro, y allí podemos encontrar infinidad de conceptos. Digamos que cuando estamos hablando de metafísica, el concepto ha sido revestido de una cantidad de sentidos, de capas de sentido que podríamos nosotros ir desentrañando. En primera instancia, digamos que si el fútbol tiene algo de metafísico, corresponde a que no es solamente este movimiento detrás de un balón, como solían decir las mujeres cuando de una manera impertinente nosotros ocupábamos más de un mes viendo un mundial y ellas no tenían otra opción que decir que eran 22 personas corriendo detrás de un balón. ¿Qué es eso? Dios, es que es una pérdida de tiempo enorme. Así es. Sin embargo, hay algo que acompaña a este movimiento y que podríamos encontrar más allá de lo físico. Me gustaría traer 4 posibles explicaciones de por qué se debería entender o qué sería lo metafísico del fútbol. La primera de ellas es que en esta cancha se ponen en juego ideas. ¿Qué tipo de ideas? Digamos que había una concepción antigua del fútbol, para nosotros antigua, quizás desde sus inicios, en el que había una cierta rigurosa manera de enfocar el fútbol. El que sabía del fútbol, así estuviese fuera de la cancha, me refiero al director técnico, o el que sabía del fútbol, el que comprendía el juego en mayor dimensión, el capitán, eran los que dirigían este juego de ajedrez, ¿sí? Este juego entre movimientos cadenciosos organizados con un orden estricto. Así que podríamos hablar del fútbol como inquisición. Lo que decía el director técnico, lo que decía el capitán es lo que se hacía en cancha. Como un autoritarismo. Estaríamos hablando de unos primeros sistemas de gobierno futbolísticos autoritaristas que de pronto ahorita habrán cambiado un poquito, pero siguen manteniendo esa lógica del autoritarismo, ¿no? Una persona que manda y los otros verán, tienen que hacer caso.
Así es, así es. Y pareciera que entonces bajo esta idea de una actitud estricta, rigurosa, totalitarista por el fútbol no sería para divertirse, sería cualquier otra cosa menos para divertirse. Yo recuerdo que en una entrevista que le hicieron a Mascherano, él decía que él jamás se había divertido jugando fútbol, porque eran 90 minutos de concentración estricta en los que no podía cometer un error, en los que estaba observando a todos sus compañeros para también corregir los errores posibles que ellos tuviesen, y así no se podía hacer nada de disfrute dentro del campo de juego, sino que sería sufrimiento absoluto. No, y entramos en un juego allí ya demasiado cadente porque tendríamos el ejemplo de Mascherano, completamente enfocado, 100% cerrado a que se tiene que cumplir una meta, de cierta manera también una visión pues, utilitarista prácticamente del desarrollo del juego en la cancha. Y después encontramos a la sonrisa del fútbol, como lo ha sido Ronaldinho Gaúcho, quien era prácticamente todo lo contrario, entrar al terreno para disfrutar el espacio en el terreno, para vivirlo y hacerlo parte de sí mismo, ya no teniendo que verlo como una especie de trabajo y obligación, sino más bien como un espacio, hasta yo diría que hedonista para él. Sí, por supuesto, yo creo que ese sería uno de los puntos, quizás el más importante de por qué considerar el fútbol metafísico, y para que, digamos, esta lucha de contrarios se vea un poco más realzada, sería interesante introducir un par de conceptos más. O sea, este asunto de sufrir el fútbol no solamente es una cuestión que la atraviesan los jugadores, sino también el espectador, ¿no? En propiedad nosotros nos hacemos de un club porque mantiene una cierta idea de juego, una cierta estructura. A nosotros se nos hace ejemplarizante no solamente para el juego de un deporte, sino para nuestra vida. ¿Cómo estamos poniendo en juego nuestra vida? Por ciertos ideales que son los que representan determinados equipos, determinados jugadores. Así que ante esta, digamos que estricta forma de ver el fútbol, una tiranía del fútbol, se podría presentar también, más allá de lo que se está corriendo en la cancha, una visión, como tú bien lo mencionaste, utilitarista. Algo que se ha empeñado, al parecer, de contaminar esta idea de juego puro, de juego cadencioso, bello, como la alegría que Ronaldinho expresaba en la cancha, y es el asunto económico, ¿sí? Esto pareciera que allí, metafísicamente, se ha también apoderado de muchas cosas, muchas aristas del juego, muchos aspectos del juego, y pareciera que empobrece de cierta manera nuestra visión actual de fútbol. Yo recuerdo un artículo pequeño de Galeano, el autor de Las Venas Abiertas de América Latina, socialista él, en el que expresaba que nosotros los latinoamericanos nos habíamos convertido en la despensa futbolística de Europa, ¿sí? Y en este artículo, que se llama Se venden piernas, él precisamente manifiesta cómo esta parte del negocio futbolístico, iniciada en algunos momentos por los Galácticos de Florentino Pérez, ya no tenía este espíritu de belleza del que ya hablaremos en otro instante, sino que era una, digamos, contravención al espíritu deportivo, y el negocio se apoderaba de todos, de los jugadores, incluso de esa pasión que se desplegaba en el deporte. A cualquier herida, a la más mínima lesión o posibilidad de lesión, hay que sacar al jugador, retirarlo, porque son piezas demasiado valiosas, valen demasiado los jugadores actualmente. También alejándose un poco del espíritu que mencionabas previamente, ese Geist de cada zona, de cada lugar, que implica también una forma específica de juego. De pronto, no sé si lo podamos comentar acá, yo creo que es el espacio. Así es. Ese tiki-taka, como tan reconocido, que hace parte de la dirección de Pep Guardiola, Josep Guardiola, adentro de sus equipos, fue en gran medida influenciado, y de hecho proviene del toque colombiano, sí. De los años 90. Entonces, esa naturaleza propia de ese juego, que con el tiempo empieza a cambiar, precisamente por eso, por la conversión total, digamos, del escenario futbolístico en un espacio netamente económico, que tiene una visión
en cierta medida también hasta política, y que está tomando desde los jugadores mucho más que el hecho del deporte, la imagen, la venta de los derechos, el acercamiento a sociedades para poder promover X ideas, tanto de juego como también Como fuera de ello. por fuera de ello. Fuera de él, claro. Pues empezamos a ver, por supuesto, esa ruptura, empezamos a ver cómo sale de ese tipo de juegos, sale de la idea original, y por eso de pronto nos alegra en algunos casos que equipos como el Leicester hace algunos años le ganara la Liga Premier en Inglaterra, rompiendo por completo la lógica de los equipos que tienen dinero son los que van a ganar, y los equipos que tienen la tradición también son los que van a ganar. Sí, así es, así es. Y eso me hace recordar con otra entrevista que le hicieron a otro argentino, a Pablo Aimar, y él decía que la visión del fútbol estaba cambiando tanto que los adultos, la aproximación que tenían a él eran ahora las casas de apuestas, y los niños los highlights, que ellos iban a ser la última generación en las que se veían completos los partidos de fútbol. Dejando por fuera, digamos que esta otra nueva actitud, una de estas que habíamos mencionado yo, sería, digamos que una visión platónica del fútbol, en el que es la idea de belleza la que está concentrada allí, y que precisamente por eso se hace tan atractivo el fútbol para nosotros los viles mortales, pues allí se está representando algo más allá que el simple movimiento de la pelotita, ¿no? Es una idea de belleza que hace que nuestras vidas habituales, cotidianas, tomen otro cariz, tomen otro brillo, y por sentirnos representados con ese espíritu de belleza dado por algunos equipos, por algunos jugadores, pues nos saca, nos abstrae de nuestra cotidianidad. Este juego total de los holandeses, de Cruyff, maestro de Guardiola, Todos corriendo detrás del balón, en el que la estructura de juego es tan atractiva por sí sola que nadie puede decir, cómo bello juega este equipo, cuán hermoso es disfrutar de ver a una Italia recogiéndose, replegándose, con una estructura así, con una estructura bastante férrea, sin dejar de mostrar lo hermoso que es ese juego de destrucción, podríamos llamar. La validez de la defensa también. Claro, así es. Y un juego como el brasilero, ¿no?, en el que hay un despliegue de talento, en el que importa es la comunicación y la entrega de ese balón bellamente, el juego bonito. Si no hay eso, pareciera ser que entonces este ideal platónico se nos desmenuzara y se nos perdiera entre las manos. Completamente de acuerdo. Y muchos jugadores que otrora, digámoslo, fueran la encarnación de esa rebeldía frente a ese inexorable paso que está tomando el fútbol, pues hoy en día de pronto ya no están como tan presentes. De pronto por eso también en la actualidad se ha tendido a alargar un poco la época Cristiano-Messi, precisamente porque ellos recogían un poco de esa rebeldía a través de esas jugadas únicas de pasarse 5, 6, 7 jugadores, hacer goles de chilena en una semifinal de una Champions, cosas que poco a poco se van perdiendo a través del esquema, a través del trabajo únicamente táctico. Así es, así es. Sí, yo creo que ninguno podrá olvidar cómo le pegaba al balón Roberto Carlos, y no fascinarse por ver jugar una Francia, la Francia de Zidane, de Henry y demás. Yo creo que representan un espíritu humano a toda prueba. O sea, más allá del simple estar dentro de la cancha, hay intereses, ideales que se ven representados allí de manera intencional. Los hombres en el campo están poniendo en juego, por este ideal de belleza, su vida como futbolista. A veces es preferible perder un partido jugando bellamente que ganarlo a cualquier costo, que ganarlo lesionando al jugador. Al contrario, digamos que esta manera de enfrentar con hombría las situaciones adversas también está metido dentro de la cancha, pero eso también se alejaría un poco, distaría del ideal de belleza que todos aplaudimos y que todos queremos ver. Un partido así que de 0-0, así que de 3-3, si está jugado excelsamente, va a ser mucho más atractivo que un juego en el que no hicieron sino, como lo decimos habitualmente, se repartieron pata. Sí, y es que hay una parte de ese ideal de belleza que me parece interesante. Hace poco tratábamos en clase
con algunos estudiantes la dinámica propuesta por Ortega y Gasset en su texto El origen deportivo del Estado, que hace parte de un libro compilado de sus escritos periodísticos que se llama El Espectador. Así es. Y en ese textico, que es relativamente corto, es chévere, para los que lo quieran abarcar realmente, es muy interesante, él mencionaba que el deporte a la final se convertía en aquello que estaba lejos de eso necesario, que se convertía en lo que, no desde el punto de vista inútil, pero sí desde el punto de vista puro del ocio, de la construcción del ocio. Y el deporte lo de en una manera muy general, desde lo recreativo, todo lo que tuviese que ver con ocio. El fútbol en ese caso estaría convirtiéndose en una representación inicial de esa necesidad que tenemos de explayarnos sobre el mundo, de compartir a través de ese espacio con otros compañeros, claro, en un nivel de competencia que ya más adelante tratará, para tratar de hacer una analogía con la preparación militar, de cómo nos podemos preparar militarmente, pero no ya para matar, sino para tener una disciplina ascética, para comprender mejor nuestra comunidad, para entender mejor nuestras tradiciones, para poder acercarnos al otro y ver si podemos competir con ese otro. Me parece bastante interesante ese punto y creo que de alguna forma en ese ideal de belleza se encuentra también atrapado eso, el ideal de soñar a través de algo que no es necesario y podría no existir. Sí, así es. Yo pienso que cuando, digamos, los que hemos alguna vez tocado el balón en una cancha, así sea de manera amateur, hemos podido deleitarnos con una jugada de algún otro compañero, nosotros mismos hemos hecho algún pase o alguna floritura que requiera incluso la recriminación del contrario, ¿no? Estamos elevando de alguna manera el juego, o sea, no es solamente hacer la floritura como floritura, por quizás humillar al contrario, sino a la manera del Ronaldinho, volvámoslo a traer como ejemplo, en el que uno sabía que en cualquier momento alguna genialidad, ¿no? Algo de este talento divino, algo de este talento metafísico se iba a apoderar de él y todos íbamos a quedar deslumbrados, gratamente deslumbrados. Digamos que, para no mencionar un solo jugador, pero la actitud de un Neymar cuando hacen una floritura solamente cuando van ganando el partido, y esto de tirarse al suelo, de perder tiempo a todo costo solamente por el hecho de ganar, sí, se alejaría de esto que estamos conversando. Por supuesto, ya se empieza a alejar y también implica, de nuevo, ese retroceso tal vez a los hombres únicos. Por supuesto, jugadores, jugadoras también. Ahorita hay una jugadora espectacular que me parece a mí que de verdad es impresionante, que es Alexia Putellas, jugadora del Fútbol Club Barcelona, pero que tienen esa capacidad única de ver donde nosotros no ven. Y eso da dentro del deporte. Para mí, una alegoría muy clara también de la filosofía. ¿Qué es eso que queremos ver? Vamos a preguntarnos, ¿y qué tal si yo intento hacerlo en tú? ¿Qué puede pasar? Pues me pueden mandar, como lo mencionabas antes, una guadaña, un corte directo hacia abajo al estilo, a mejor estilo Maldini o Gattuso, pero, o Van Dijk también podría ser, o tal vez funcione. Tal vez eso me permitirá hacer otra pregunta más adelante. Una vez hecho el túnel, podré sacarme al siguiente jugador y tal vez rematar. Y se convierte en esa seguidilla de preguntas. Y en cada regreso a la cancha, en cada instante en el que volvemos a la cancha, se abre de nuevo el libro de preguntas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a jugar? Claro, desde el punto de vista netamente táctico hay una preparación, pero adentro del terreno de juego la realidad siempre va a ser distinta y eso es bastante interesante porque no hay teoría suficiente para lo que puede pasar en una cancha. Sí, así es. Aquellos que se han denominado genios, bueno, no solamente en el ámbito futbolístico, sino en cualquier otro ámbito, pareciera ser que son un representante del daimón, ¿no? Se dejan poseer por el daimón, por el espíritu de la belleza del fútbol y precisamente allí no importa si lo único que interesa es ganarle al contrario, eso pasaría a un segundo plano y es más encarnar este espíritu que todos queremos nuevamente reencontrar en un partido excelso de fútbol. Bueno, magnífico. Creo que tenemos una cantidad de tema para poder ir abarcando acá. Empezamos desde el fútbol y su espíritu metafísico, pero vamos más allá. Vamos a empezar a tratar muchos más temas. De nuevo, nos podremos ver en este espacio, profe. Por supuesto, aquí nos encontraremos. Así es. Y con muchos otros profes que estén dispuestos a acompañarnos y a compartir en
decíamos ayer, este espacio que previamente ya había tenido una gran cantidad de programas y que por supuesto vamos a revivir a través de un espacio de podcasting en donde podrán todos escucharlos, y este espacio nuevo que compartiremos a través de nuestras redes sociales de la Escuela de Filosofía y Humanidades de la SER. Profe, muchas gracias. No, a ti, profe, muchísimas gracias, y a todos los que gastan su tiempo un poquitico dedicándole a la belleza del fútbol.